Imagina un valle cubierto por miles de huesos, cráneos partidos, costillas esparcidas, miembros resecos por el tiempo. No hay vida, no hay esperanza, solo el silencio de la muerte. Y entonces una voz resuena en el viento: Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos revivir? Ante aquella escena aterradora, Ezequiel duda: ¿cómo algo tan destruido puede volver a la vida? Pero al sonido de la orden divina, algo imposible sucede. Los huesos comienzan a moverse, a unirse, a formar cuerpos, tendones, carne, piel, todo se reconstruye ante sus ojos. Pero aún falta algo. ¿Qué significa realmente esta visión? ¿Cuál es el secreto oculto detrás de este evento sobrenatural? Y más aún, esta revelación no era solo para Israel, sino para todos nosotros. ¿Qué quería Dios mostrarle al profeta? ¿Qué significa esta visión para el destino de la humanidad? Querido hermano, querida hermana, en esta noche especial, prepárate para conocer la verdad impactante detrás de la visión más misteriosa y poderosa de la Biblia. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Ezequiel se convirtió en testigo de una de las visiones más transformadoras de la historia, revelando el juicio divino, la restauración milagrosa y el futuro glorioso del pueblo de Dios. Si ya sientes que esta palabra puede tocar tu corazón esta noche, regálanos un me gusta y suscríbete para acompañarnos en más historias que fortalecen el alma. Cada historia que compartimos está llena del amor de Dios para ti. Ahora ponte cómodo, respira profundamente y permite que tu corazón se prepare para recibir esta palabra maravillosa. Cerremos nuestros ojos por un momento y elevemos una oración. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que esta historia sagrada traiga paz a nuestras almas y esperanza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta del exilio y la gloria divina. Ezequiel nació en un linaje consagrado al servicio del Señor, hijo de Buzi, un sacerdote respetado de la casa de Leví. Su vida, desde los primeros años, estuvo impregnada de lo sagrado. Creció rodeado del aroma del incienso, el sonido de las oraciones matutinas, el brillo dorado del candelabro de 7 brazos. Su infancia transcurrió entre los patios del templo, observando a su padre y a los otros sacerdotes realizar los sacrificios diarios, escuchando las lecturas de la Torá, memorizando los salmos que se cantaban en las festividades. Sus días estaban estructurados por la disciplina sagrada. Al amanecer, las oraciones. Durante el día, el estudio de las Escrituras bajo la tutela de los ancianos sabios. Al atardecer, la meditación en los preceptos divinos. Desde pequeño sabía que su destino estaba sellado. Al cumplir 30 años, tomaría su lugar entre los ministros del templo, continuando la tradición familiar que se remontaba a generaciones atrás. Era su herencia, su llamado, su propósito divino. Su educación fue meticulosa. Aprendió no solo los rituales, sino el corazón detrás de cada ceremonia. Entendía que cada sacrificio apuntaba a algo más grande, que cada oración era un puente entre lo terrenal y lo celestial, que cada ritual era una sombra de realidades eternas. Su corazón ardía con pasión por la santidad de Dios, por la pureza del culto, por la gloria que habitaba entre los querubines en el lugar santísimo. Pero todo eso se desmoronó como un castillo de arena cuando las águilas de Babilonia extendieron sus alas sobre Judá. El rey Nabucodonosor llegó con una furia que parecía desatar los vientos del infierno mismo. Sus ejércitos se extendían como una plaga de langostas sobre la tierra prometida. Los muros que habían protegido a Jerusalén durante siglos se desplomaron bajo el peso de los arietes babilónicos. El templo, esa maravilla arquitectónica que había sido la gloria de las naciones, fue profanado por manos impías. Ezequiel vio cómo los soldados paganos entraban al lugar santo con sus botas sucias de barro y sangre. Presenció el momento en que los utensilios sagrados, aquellos que solo los sacerdotes consagrados podían tocar, fueron arrojados en sacos como simple botín de guerra.
El altar donde había visto a su padre ofrecer sacrificios fue manchado con sangre profana. Los rollos de las escrituras fueron esparcidos por el suelo y pisoteados como basura. El sonido del llanto llenaba las calles, madres buscando a sus hijos, esposos separados de sus esposas, ancianos que nunca más verían la tierra que los vio nacer. Ezequiel, junto con los más prominentes de su pueblo, artesanos, maestros, sacerdotes, nobles, fue encadenado y arrastrado hacia una tierra extraña, hacia un futuro incierto. El viaje hacia Babilonia fue una pesadilla que parecía no tener fin. Días de marcha bajo un sol despiadado, noches de frío que calaba hasta los huesos, la humillación constante de ser exhibidos como trofeos de guerra. Muchos no sobrevivieron el camino. Los que llegaron lo hicieron como sombras de lo que una vez fueron. Ahora, Ezequiel vivía en una pequeña casa de adobe a orillas del río Quebar, en medio de la llanura mesopotámica. Todo lo que había definido su identidad había desaparecido. Sin altar donde servir, sin sacrificios que ofrecer, sin un santuario donde pudiera ejercer el oficio para el cual había sido preparado desde la cuna. Sus manos, consagradas para tocar lo santo, ahora solo conocían el trabajo común de la supervivencia. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba junto al río, contemplando las aguas que corrían hacia el mar, y su corazón se quebraba en 1000 pedazos. ¿Por qué, Señor?, murmuraba mientras las lágrimas caían silenciosas sobre su barba. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿Hemos sido olvidados? Ya no somos tu pueblo. Los demás exiliados compartían su angustia. Se reunían en pequeños grupos para lamentar la ruina de Sión, para recordar los días de gloria que quizás nunca regresarían. Los más ancianos contaban historias de las festividades en Jerusalén, de las peregrinaciones, del gozo que llenaba las calles durante la Pascua y los tabernáculos. Los jóvenes escuchaban con ojos tristes, sabiendo que quizás nunca experimentarían esa gloria. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?, decían citando los salmos. Sus arpas colgaban silenciosas de los sauces, sus voces se habían perdido en el dolor del destierro. Muchos comenzaron a dudar. ¿Dónde está el Dios de Israel?, murmuraban los más desesperanzados. Los dioses de Babilonia han demostrado ser más fuertes. Marduk ha vencido a Jehová. Tal vez deberíamos adorar a los dioses de esta tierra si queremos prosperar. Pero Dios, oh querido oyente, Dios estaba a punto de revelarse de una manera que ningún mortal podría imaginar, de una forma que demostraría que su gloria no está limitada por templos hechos de manos, que su presencia no depende de lugares sagrados construidos por hombres. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, si puedes sentir la identificación con ese dolor del exilio espiritual que todos hemos experimentado, te invito a que dejes un me gusta en este video y te suscribas a nuestro canal para más contenido que fortalezca tu fe. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntanos qué está significando esta palabra para tu vida en este momento. Era el día 10 del mes cuarto del año 30 de la vida de Ezequiel. Había transcurrido exactamente el 5º año desde que el rey Joaquín fue llevado cautivo. El profeta se encontraba entre los cautivos junto al río Quebar, tal vez contemplando las aguas mientras oraba o meditaba en las promesas antiguas, cuando algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron. ¿Qué puedes imaginar ese momento trascendental? Los cielos, esa barrera aparentemente impenetrable entre lo divino y lo humano, de repente se desgarraron como un velo que se rasga de arriba a abajo. El azul del firmamento se partió como si una mano invisible hubiera abierto una ventana cósmica, y Ezequiel vio visiones de Dios. Del norte vino un viento tempestuoso que no era como ningún viento terrenal. Era un viento cargado de propósito divino, de poder sobrenatural.
Con él venía una gran nube, no una nube común, sino una nube que parecía contener universos enteros dentro de sí misma. Había fuego envolvente que no consumía, sino que purificaba, que revelaba. Y alrededor de todo esto, un resplandor que era como si se hubiera capturado la esencia misma de la luz. En el centro de aquel fuego había algo semejante a metal refulgente, brillante como el electrón, reluciente como el oro más puro fundido en el horno. Y de en medio de él salió la semejanza de 4 seres vivientes, criaturas que jamás ojos humanos habían contemplado, que desafiaban toda descripción terrenal. Cada uno tenía 4 caras, revelando aspectos diferentes de la naturaleza divina. 4 alas se extendían de sus cuerpos con una majestuosidad que eclipsaba la belleza de cualquier ave terrestre. Sus pies eran como pies de becerro, resplandecientes como bronce bruñido en el fuego, perfectos en su forma, poderosos en su apariencia. Tenían manos de hombre debajo de sus alas en los 4 lados, manos que hablaban de propósito, de acción divina, de la capacidad de Dios para obrar en los asuntos humanos. Sus alas se tocaban unas con las otras, creando una armonía perfecta, una unidad que reflejaba la naturaleza del Dios Trino. No se volvían cuando andaban, cada uno caminaba derecho hacia adelante. No había vacilación en sus movimientos, no había incertidumbre. Se movían con la precisión absoluta del propósito divino, con la certeza de quienes conocen perfectamente la voluntad del Altísimo. Sus rostros eran portadores de significado divino profundo. El rostro de hombre hacia el frente representaba la inteligencia, la razón, la capacidad de relacionarse con la humanidad. Era el rostro que hablaba del amor paternal de Dios, de su comprensión íntima de nuestras luchas y dolores. El rostro del león a la derecha simbolizaba la majestuosidad real, el poder que gobierna sobre todas las naciones, la autoridad que no puede ser desafiada. Era el rostro del Rey de Reyes, del Señor que reina desde los cielos con justicia perfecta. El rostro de toro a la izquierda representaba la fuerza, el servicio sacrificial, la capacidad de llevar las cargas de su pueblo. Era el rostro del Dios que no permanece distante, sino que se involucra activamente en la redención de sus hijos. Y el rostro de águila hacia atrás simbolizaba la velocidad celestial, la perspectiva divina que ve el fin desde el principio, la capacidad de elevarse por encima de todas las circunstancias terrenales para contemplar la eternidad. El atalaya del Señor y las profecías de juicio, y junto a estos seres vivientes había ruedas. Pero no eran ruedas ordinarias, eran ruedas dentro de ruedas. Una intersección de círculos perfectos que desafiaba toda geometría terrenal. Estaban llenas de ojos alrededor, ojos que hablaban de la omnisciencia divina, de un Dios que ve todo, que conoce todo, que no pasa por alto ni el más pequeño detalle de nuestras vidas. Cuando los seres se movían hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales, las ruedas se movían con ellos en perfecta sincronización. Cuando se alzaban de la tierra, las ruedas también se alzaban, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible, por una unidad de propósito que trascendía las leyes físicas, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, demostrando que en el reino de Dios no hay división, no hay conflicto, no hay desorden. Y sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a una expansión como cristal maravilloso que se extendía sobre sus cabezas por encima.
Era como si el mismo firmamento se hubiera cristalizado en pureza absoluta, reflejando la santidad perfecta del que estaba por encima de todo. El sonido que producían era indescriptible. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas, como si todas las cascadas del mundo hubieran unido sus voces en un solo cántico de alabanza. Era como la voz del Omnipotente cuando habla desde su trono, una voz que tiene el poder de crear mundos con una palabra, de calmar tempestades con un susurro. Cuando andaban, el sonido era como el ruido de un ejército celestial, poderoso, coordinado, imparable. Pero cuando se detenían, bajaban sus alas y había un silencio que era más elocuente que todos los sonidos juntos. Un silencio lleno de reverencia, de adoración, de expectativa sagrada. Y por encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, pero era más que una piedra. Era como si todo el azul del cielo, toda la profundidad del océano, toda la pureza del firmamento se hubieran condensado en un solo objeto que serviría como asiento para la majestad infinita. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí estaba el misterio más profundo, el Dios infinito tomando una forma que el ojo humano pudiera contemplar sin ser consumido por su gloria absoluta. Y Ezequiel vio apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Era un fuego que no quemaba, sino que iluminaba, que no destruía, sino que revelaba, que no consumía, sino que purificaba. Y desde sus lomos para abajo vio que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, un resplandor que era la manifestación visible de la santidad misma, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. ¡Qué imagen tan hermosa! El arco iris, ese símbolo eterno de la fidelidad de Dios, de su pacto inquebrantable con la humanidad, de su promesa de que nunca más destruiría la tierra por diluvio. En medio de la manifestación más tremenda de la gloria divina, aparecía la señal de su misericordia, de su amor que perdura para siempre. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. No la gloria misma, porque ningún mortal puede contemplarla y vivir, sino una semejanza, una representación que el ojo humano pudiera soportar sin ser aniquilado. Ezequiel cayó sobre su rostro. El peso de la gloria divina era abrumador, pero no destructivo. Era como ser aplastado por el amor, como ser abatido por la belleza absoluta, como ser humillado por la santidad perfecta. En ese momento de postración, todos sus dolores del exilio parecían insignificantes, comparados con el privilegio indescriptible de contemplar la gloria del Altísimo. ¿Entiendes lo que esto significa, querido hermano? En el momento de aparente abandono, cuando todo parecía perdido, cuando el templo yacía en ruinas y el pueblo estaba esparcido entre las naciones, Dios se reveló con una gloria más magnificente que cualquier ceremonia del templo terrenal había jamás contenido. Su presencia trasciende toda limitación física, toda circunstancia adversa, toda desesperanza humana. Y entonces oyó una voz que le hablaba desde el trono: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¡Qué invitación tan extraordinaria! El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores, invitaba a un exiliado quebrantado a ponerse de pie para tener una conversación íntima con él. No había condenación en su voz, no había reproche, no había distancia. Había amor, había propósito,
había un llamado que cambiaría no solo la vida de Ezequiel, sino el destino de generaciones. Y entró el Espíritu en él cuando le habló. Aquí estaba el milagro que transformaría todo. No era suficiente con ver la gloria, era necesario que el Espíritu de Dios llenara su ser, que el poder divino fluyera a través de él, que la vida misma de Dios se convirtiera en su fortaleza. El Espíritu le afirmó sobre sus pies, dándole no solo la fuerza física para levantarse, sino la estabilidad espiritual para mantenerse en pie ante la presencia divina. Y oyó al que le hablaba con una claridad que penetraba hasta lo más profundo de su alma. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado hasta este mismo día. Aquí comenzaba el llamado más difícil que un ser humano puede recibir: ser enviado como mensajero de Dios a un pueblo de dura cerviz, a corazones endurecidos por la rebelión, a oídos que se habían vuelto sordos a la voz divina. Yo, pues, te envío a hijos de rostro duro y de duro corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El llamado de Ezequiel no venía con promesas de éxito fácil o recepción entusiasta. Dios le advertía claramente sobre las dificultades que enfrentaría. No temas sus palabras, aunque contigo estén zarzas y espinos y mores con escorpiones. No temas sus palabras, ni tengas miedo delante de ellos, aunque sean casa rebelde. Qué descripción tan gráfica de lo que le esperaba. Zarzas que desgarran, espinos que hieren, escorpiones cuyo veneno puede matar. Pero en medio de estas advertencias había una promesa implícita: la presencia de Dios estaría con él, el poder divino lo sostendría, el amor eterno sería su refugio. Y tú, hijo del hombre, no temas a ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque contigo estén zarzas y espinos y habites entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni te amedrentes delante de ellos, aunque sean casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Puedes imaginar la mezcla de emociones en el corazón del profeta? Por un lado, el honor indescriptible de ser llamado directamente por el Dios del universo, de ser elegido como su portavoz entre las naciones. Por otro, la comprensión abrumadora de que su misión sería difícil, llena de oposición, rechazo y tal vez hasta peligro físico. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo dejó partir sin una señal tangible de su llamado, sin un recordatorio físico de la realidad de su experiencia. Le extendió una mano en la cual había un rollo de libro escrito por delante y por detrás, lleno de lamentaciones, llanto y ayes. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¡Qué orden tan extraordinaria! No solo debía leer las palabras de Dios o memorizarlas, sino literalmente incorporarlas a su ser, hacerlas parte de su esencia, digerirlas hasta que se convirtieran en la sustancia misma de su vida. Ezequiel abrió su boca y Dios le dio a comer aquel rollo. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y cuando Ezequiel lo comió, fue en su boca dulce como miel. ¡Qué imagen tan hermosa y profunda! La palabra de Dios, aunque contenía mensajes difíciles de juicio y corrección, aunque hablaba de consecuencias dolorosas para el pecado, era dulce para el alma que la recibía con fe.
era alimento para el espíritu hambriento, fortaleza para el corazón desalentado, esperanza para el alma que había perdido su rumbo. Y tú, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y tú, hijo del hombre, no temas a ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque contigo estén zarzas y espinos, y habites entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni te amedrentes delante de ellos, aunque sean casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Puedes imaginar la mezcla de emociones en el corazón del profeta? Por un lado, el honor indescriptible de ser llamado directamente por el Dios del universo, de ser elegido como su portavoz entre las naciones. Por otro, la comprensión abrumadora de que su misión sería difícil, llena de oposición, rechazo y tal vez hasta peligro físico. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo dejó partir sin una señal tangible de su llamado, sin un recordatorio físico de la realidad de su experiencia. Le extendió una mano en la cual había un rollo de libro escrito por delante y por detrás, lleno de lamentaciones, llanto y ayes. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¡Qué orden tan extraordinaria! No solo debía leer las palabras de Dios o memorizarlas, debía literalmente incorporarlas a su ser, hacerlas parte de su esencia, digerirlas hasta que se convirtieran en la sustancia misma de su vida. Ezequiel abrió su boca y Dios le dio a comer aquel rollo. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y cuando Ezequiel lo comió, fue en su boca dulce como miel. ¡Qué imagen tan hermosa y profunda! La palabra de Dios, aunque contenía mensajes difíciles de juicio y corrección, aunque hablaba de consecuencias dolorosas para el pecado, era dulce para el alma que la recibía con fe. Era alimento para el espíritu hambriento, fortaleza para el corazón desalentado, esperanza para el alma que había perdido su rumbo. Y tú, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Con estas palabras, Dios confió a Ezequiel una de las responsabilidades más solemnes que un ser humano puede recibir: ser atalaya del alma humana. Como un centinela en las murallas de una ciudad que vigila durante las horas más oscuras de la noche y advierte sobre el peligro que se acerca desde la distancia, Ezequiel debía advertir al pueblo sobre las consecuencias espirituales de sus decisiones. Detengámonos nuevamente, querido oyente. Hemos caminado por el valle de sombra de muerte junto con Ezequiel. Hemos visto la gloria indescriptible de Dios manifestándose en circunstancias imposibles. Hemos contemplado el dolor del juicio divino. Hemos entendido la realidad ineludible de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Tal vez en este momento te identificas con el pueblo en exilio. Tal vez sientes que tus errores del pasado han traído consecuencias dolorosas que parecen irreversibles. Tal vez te preguntas si Dios puede hacer algo nuevo en tu vida después de tanto dolor, tanto fracaso, tanta destrucción aparente. Quiero que sepas algo muy importante, algo que puede cambiar tu perspectiva esta misma noche.
El mismo Dios que disciplina con justicia perfecta es el que restaura con misericordia infinita. El mismo Dios que permite que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones es el que puede crear algo hermoso, poderoso, eterno, de las cenizas de nuestros fracasos más dolorosos. Ezequiel aprendió que ser atalaya no significa ser juez. Su responsabilidad era advertir con amor, hablar la verdad con compasión, ser fiel al mensaje que había recibido. Los resultados no dependían de él, sino de la respuesta de cada corazón individual. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad, ser luz para otros que caminan en oscuridad, ser voz de esperanza para quienes han perdido el rumbo, ser testimonio viviente de que Dios puede transformar cualquier situación por imposible que parezca. Si Dios está hablando a tu corazón en este momento, si sientes que Él quiere usar tu testimonio, tus experiencias, incluso tus cicatrices, para hacer bendición en la vida de otros, comparte este video con alguien que también necesite esperanza. Y por favor, déjanos un comentario contando cómo Dios ha obrado en tu vida. Tu testimonio puede ser la chispa de esperanza que alguien más necesita para creer que los milagros aún son posibles. Ahora, prepárate para la parte más hermosa de nuestra historia, la visión del Valle de los Huesos Secos y las promesas de restauración total que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que viene a continuación no es solo historia antigua, es profecía viviente que se cumple en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestros corazones hambrientos de esperanza. El Valle de los Huesos Secos y la esperanza eterna. Y llegamos al momento más extraordinario en la vida del profeta Ezequiel, la visión que cambiaría para siempre no solo su comprensión del poder restaurador de Dios, sino que se convertiría en una de las profecías más citadas, más esperanzadoras, más transformadoras de toda la Escritura. Habían pasado años desde su llamado inicial. Ezequiel había cumplido fielmente su ministerio como atalaya. Había pronunciado las palabras difíciles de juicio. Había actuado las parábolas dramáticas que Dios le había ordenado. Había visto cumplirse sus profecías cuando llegó la noticia devastadora. Jerusalén había caído. El templo había sido destruido completamente. El pueblo estaba disperso como ovejas sin pastor. El dolor de esa confirmación fue indescriptible. Aunque había profetizado estos eventos, aunque sabía que eran inevitable consecuencia de la rebelión del pueblo, su corazón de pastor se quebró al ver la realidad de la destrucción total. Los exiliados, que habían mantenido la esperanza de un regreso rápido, ahora se sumían en una desesperanza que parecía no tener fondo. Era en este contexto de muerte espiritual total, de esperanza aparentemente extinta, de un futuro que parecía inexistente, que Dios decidió mostrarle a su siervo la visión más poderosa de restauración que jamás se haya registrado en la historia humana. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagina la escena por un momento, querido oyente. Ezequiel, transportado por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, se encuentra de pie en un valle extenso que se extiende hasta donde alcanza la vista. No es un valle cualquiera, es un cementerio al aire libre, un campo de batalla olvidado por el tiempo, un lugar donde la muerte ha reinado sin oposición durante décadas, tal vez siglos.
A sus pies y hasta el horizonte más lejano hay huesos, miles y miles de huesos humanos esparcidos por el suelo. Cráneos que una vez albergaron sueños y esperanzas, costillas que una vez protegieron corazones que latieron con amor y pasión, brazos que una vez abrazaron a seres queridos, piernas que una vez corrieron hacia metas y destinos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dios no le permitió contemplar la escena desde la distancia, lo hizo caminar entre los huesos, pasar cerca de ellos, observar cada detalle de la desolación. No eran huesos recientes donde aún pudiera quedar algún vestigio de vida. Habían estado allí tanto tiempo que estaban completamente secos, blanqueados por años de sol implacable, fragmentados por las tormentas, esparcidos por los vientos del desierto. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el susurro del viento entre los restos mortales, creando una melodía fantasmal que hablaba de vidas que fueron, de historias que se quedaron sin terminar, de sueños que murieron antes de nacer. Y llegamos al momento más extraordinario en la vida del profeta Ezequiel. La visión que cambiaría para siempre no solo su comprensión del poder restaurador de Dios, sino que se convertiría en una de las profecías más citadas, más esperanzadoras, más transformadoras de toda la Escritura. Habían pasado años desde su llamado inicial. Ezequiel había cumplido fielmente su ministerio como atalaya. Había pronunciado las palabras difíciles de juicio. Había actuado las parábolas dramáticas que Dios le había ordenado. Había visto cumplirse sus profecías cuando llegó la noticia devastadora. Jerusalén había caído. El templo había sido destruido completamente. El pueblo estaba disperso como ovejas sin pastor. El dolor de esa confirmación fue indescriptible. Aunque había profetizado estos eventos, aunque sabía que eran inevitable consecuencia de la rebelión del pueblo, su corazón de pastor se quebró al ver la realidad de la destrucción total. Los exiliados, que habían mantenido la esperanza de un regreso rápido, ahora se sumían en una desesperanza que parecía no tener fondo. Era en este contexto de muerte espiritual total, de esperanza aparentemente extinta, de un futuro que parecía inexistente, que Dios decidió mostrarle a su siervo la visión más poderosa de restauración que jamás se haya registrado en la historia humana. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagina la escena por un momento, querido oyente. Ezequiel, transportado por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, se encuentra de pie en un valle extenso que se extiende hasta donde alcanza la vista. No es un valle cualquiera, es un cementerio al aire libre, un campo de batalla olvidado por el tiempo, un lugar donde la muerte ha reinado sin oposición durante décadas, tal vez siglos. A sus pies y hasta el horizonte más lejano hay huesos, miles y miles de huesos humanos esparcidos por el suelo. Cráneos que una vez albergaron sueños y esperanzas, costillas que una vez protegieron corazones que latieron con amor y pasión, brazos que una vez abrazaron a seres queridos, piernas que una vez corrieron hacia metas y destinos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera.
Dios no le permitió contemplar la escena desde la distancia, lo hizo caminar entre los huesos, pasar cerca de ellos, observar cada detalle de la desolación. No eran huesos recientes donde aún pudiera quedar algún vestigio de vida. Habían estado allí tanto tiempo que estaban completamente secos, blanqueados por años de sol implacable, fragmentados por las tormentas, esparcidos por los vientos del desierto. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el susurro del viento entre los restos mortales, creando una melodía fantasmal que hablaba de vidas que fueron, de historias que se quedaron sin terminar, de sueños que murieron antes de nacer. Era la imagen más perfecta de muerte absoluta, de desesperanza total, de imposibilidad completa. ¿Puedes sentir lo que Ezequiel sintió en ese momento? La aridez del lugar penetrando hasta sus huesos, el peso de tanta muerte aplastando su espíritu, la aparente ausencia total de cualquier posibilidad de vida o esperanza. Era como contemplar el fin de toda esperanza, el triunfo definitivo de la muerte sobre la vida. Y entonces, en medio de esa escena de desolación absoluta, resonó la pregunta que cambiaría todo. Y me dijo: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». ¡Qué pregunta tan extraordinaria! ¡Qué momento tan crucial en la historia de la revelación divina! Desde toda perspectiva humana, científica, lógica, la respuesta era obviamente no. Los huesos secos no viven, los muertos no resucitan. Lo que está completamente destruido no puede ser restaurado. Lo que ha perdido hasta la más mínima chispa de vida no puede volver a vivir. Pero Ezequiel había aprendido algo crucial durante sus años de ministerio profético, algo que había grabado en su corazón a fuego. Con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no existen imposibles. Con el Dios que creó el universo de la nada, que dividió el mar rojo, que hizo llover maná del cielo, que detuvo el sol para Joshua, no hay situación demasiado desesperada, no hay muerte demasiado final, no hay destrucción demasiado completa. Por eso respondió con una sabiduría que solo viene de la experiencia íntima con lo sobrenatural: «Señor Jehová, tú lo sabes». No dijo que sí con presunción humana, no dijo que no con incredulidad desesperanzada. Reconoció que estaba ante un misterio que trascendía todo entendimiento, pero que para Dios todas las cosas son posibles. Me dijo entonces: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». ¿Puedes imaginarlo? Ezequiel, de pie en medio de este cementerio gigantesco, levantando su voz para hablar a huesos que habían perdido hasta la memoria de lo que una vez fue vida. Desde cualquier punto de vista humano, parecía un acto de locura total, una demostración de pérdida completa de la razón. Pero cuando la palabra de Dios sale de labios obedientes, cuando la fe se atreve a proclamar lo que Dios ha declarado, sin importar cuán imposible parezca, suceden milagros que desafían toda lógica humana, que trascienden toda limitación natural, que demuestran que nuestro Dios es Dios de imposibles. Ezequiel obedeció. Alzó su voz con autoridad profética y proclamó las palabras que Dios puso en su boca. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu,
y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y aconteció que mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El primer milagro. Al principio fue solo un sonido, un ruido que no pertenecía a este mundo, una vibración que parecía venir de las profundidades mismas de la creación. Luego, el suelo comenzó a temblar, no con la violencia destructiva de un terremoto, sino con el poder creativo de la palabra divina poniéndose en acción. Y entonces lo imposible comenzó a suceder ante los ojos asombrados del profeta. Los huesos secos empezaron a moverse, con un sonido que debe haber sido sobrenatural, extraordinario, aterrador y hermoso a la vez. Comenzaron a reunirse. Cada hueso encontraba su lugar exacto en el esqueleto que una vez había formado. Fémur con fémur, en perfecta articulación, costilla con costilla, en su posición precisa, cráneo con columna vertebral en alineación perfecta. Era como observar la creación misma desarrollándose en reversa y luego hacia adelante, como contemplar el poder organizador de Dios reordenando el caos, restaurando lo que había sido completamente destruido. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El segundo milagro fue aún más asombroso. Sobre los esqueletos perfectamente articulados comenzaron a aparecer tendones, esos tejidos extraordinarios que conectan los músculos con los huesos, que permiten el movimiento coordinado, que hacen posible la vida en movimiento. Luego vino la carne, roja y fresca, como si acabara de ser creada, cubriendo los tendones con una perfección que sobrepasaba cualquier obra de arte humana. Después, la piel se extendió sobre todo, perfecta y completa, suave y radiante, sin cicatrices ni imperfecciones. Ezequiel tenía ante sus ojos miles y miles de cuerpos humanos perfectamente formados, hermosos, completos en cada detalle. Pero había algo crucial que faltaba. No respiraban, no había vida en ellos aún. Eran como estatuas perfectas de carne y hueso, obras maestras de la creación divina, pero sin el elemento más esencial, el aliento de vida. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Una vez más, Ezequiel recibió una orden que desafiaba toda comprensión. Esta vez no debía hablar a los huesos secos, sino al Espíritu mismo, al aliento de vida que solo Dios puede dar, al poder que transforma la materia inerte en vida palpitante. Yo profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El milagro final, el momento culminante de esta extraordinaria visión. El aliento de vida, el ruaj de Dios, entró en cada uno de aquellos cuerpos perfectamente formados. Y lo que momentos antes era muerte absoluta, silencio completo, inmovilidad total, se convirtió instantáneamente en un ejército viviente, respirando, moviéndose, lleno de propósito y destino.
¿Puedes imaginar la emoción, el asombro, la reverencia santa que llenó el corazón de Ezequiel? Había sido testigo del poder creativo de Dios manifestándose de la manera más extraordinaria posible, dando vida a lo que estaba completamente muerto, esperanza a lo que estaba completamente desesperanzado, futuro a lo que parecía tener solo pasado. Pero la visión tenía un significado profundo que Dios se apresuró a explicar, porque no era solo un espectáculo sobrenatural, sino una profecía cargada de esperanza para su pueblo quebrantado. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿Entiendes ahora el simbolismo profundo y hermoso de esta visión? El pueblo de Israel, esparcido en el exilio, desterrado de su tierra prometida, separado de su templo sagrado, privado de su identidad nacional, se sentía exactamente como esos huesos secos en el valle de la muerte. Habían perdido todo lo que definía su existencia como pueblo elegido. Sus instituciones habían sido destruidas, sus líderes estaban muertos o exiliados, sus tradiciones habían sido interrumpidas, su esperanza se había desvanecido como humo en el viento. Muchos murmuraban en la amargura de su corazón: se acabó todo para nosotros, Dios nos ha abandonado definitivamente, no hay futuro para nuestro pueblo, somos historia, solo un recuerdo de lo que una vez fuimos. Pero Dios, oh querido oyente, Dios tenía un mensaje completamente diferente, una perspectiva radicalmente opuesta, una promesa que desafiaría toda evidencia visible. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Dios no solo prometía sacar al pueblo del exilio, sino hablarles como si ya estuvieran literalmente muertos y enterrados, prometiendo una resurrección nacional que sería tan milagrosa como la resurrección literal de los muertos. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Pero las promesas de restauración no terminaron ahí. Dios continuó revelando a través de Ezequiel una transformación aún más profunda, una obra que iría más allá de la restauración política y nacional para tocar el corazón mismo de cada individuo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta era una promesa que trascendía la restauración nacional. Era una promesa de transformación personal, de renovación interior, de una relación completamente nueva con Dios que no dependería de esfuerzo humano, sino del poder transformador del Espíritu Santo operando desde adentro hacia afuera. Querido hermano, querida hermana que has caminado conmigo esta noche a través de la extraordinaria historia del profeta Ezequiel, mientras las horas se han deslizado suavemente
y tal vez ya sientes el cansancio del día abandonando tu cuerpo, quiero que comprendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. Esta visión del valle de huesos secos no fue solo para el pueblo de Israel hace miles de años. Es para ti, es para mí, es para todos nosotros que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como huesos secos esparcidos en un valle de muerte espiritual, emocional o física. Tal vez en este momento, mientras escuchas estas palabras en la quietud de tu habitación, te sientes exactamente como esos huesos secos. Tal vez tus sueños más preciados han muerto y yacen esparcidos como fragmentos de lo que una vez fueron esperanzas vivas. Tal vez tus relaciones más importantes se han roto y parecen irreparables. Tal vez tu fe se ha secado bajo el sol implacable de las circunstancias difíciles. Tal vez has cometido errores que parecen imperdonables. Has tomado decisiones que han traído consecuencias devastadoras. Has alejado tanto de Dios que sientes que no hay camino de regreso posible. Tal vez el dolor ha sido tan intenso que has perdido la capacidad de sentir esperanza, de creer en milagros, de confiar en que algo bueno puede venir de tu situación actual. Pero escúchame bien, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios que acabamos de estudiar juntos, el mismo Dios que le habló a Ezequiel en aquel valle de muerte, te está hablando a ti esta noche. El mismo poder que resucitó un ejército entero de huesos completamente secos puede resucitar tu esperanza, tu fe, tu propósito, tu gozo, tu futuro. ¿Recuerdas las palabras que resonaron en aquel valle? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa misma pregunta resuena sobre tu vida en este momento. ¿Vivirán estos sueños que parecen muertos? ¿Vivirá esta esperanza que se ha desvanecido? ¿Puede Dios hacer algo nuevo y hermoso de los pedazos rotos de tu existencia? Y la respuesta, querido oyente, es un rotundo, glorioso, poderoso sí, porque el Dios de Ezequiel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha disminuido ni un ápice, su amor no ha cambiado ni en lo más mínimo, su capacidad para hacer milagros sigue siendo infinita, ilimitada, sobrenatural. Tal vez has estado en un exilio emocional, sintiendo que Dios está lejos, que no escucha tus oraciones, que no se interesa por tu dolor. Tal vez has perdido tu sentido de propósito y te preguntas si aún tienes valor para Él, si aún tienes algo que ofrecer, si aún puedes ser útil en sus manos. Tal vez las circunstancias han sido tan dolorosas, tan abrumadoras, que has comenzado a dudar si Dios realmente te ama, si tiene un plan bueno para tu vida. Pero déjame recordarte las palabras hermosas que Dios le dio a su pueblo a través del profeta. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Su amor por ti no depende de tu desempeño perfecto. Su plan para tu vida no se frustra por tus errores del pasado. Su misericordia no se agota por tus fracasos, por tus caídas, por tus momentos de incredulidad. En este momento, mientras estas palabras penetran en tu corazón, el Espíritu de Dios puede estar soplando vida nueva en áreas de tu alma que habían estado muertas durante mucho tiempo. Puede estar juntando los pedazos rotos de tu esperanza, restaurando sueños que creías perdidos para siempre, sanando heridas que pensabas que nunca cicatrizarían. ¿Sientes su presencia suave pero poderosa? ¿Puedes percibir que algo se está moviendo en tu interior, como esos huesos que comenzaron a moverse al sonido de la palabra profética? No es casualidad que hayas llegado a este video esta noche. No es coincidencia que hayas permanecido despierto hasta el final de esta historia.
Dios tiene un propósito específico para ti, un plan hermoso que se está desarrollando incluso en este momento, y su historia contigo no ha terminado. De hecho, tu mejor capítulo aún está por escribirse. Como Ezequiel, tal vez Dios te está preparando para ser una voz de esperanza para otros que están pasando por sus propios valles de huesos secos. Tal vez te está preparando para un ministerio que nunca imaginaste, para un propósito que va más allá de tus sueños más grandes, para un impacto que trascenderá tu propia vida y tocará generaciones futuras. Recuerda las promesas que Dios le dio a su pueblo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta promesa es para ti también, querido hermano, querida hermana. Dios quiere darte un corazón que pueda amar como nunca antes has amado, que pueda perdonar como nunca creíste posible, que pueda confiar en Él incluso cuando no entiendes completamente sus caminos o su timing. Y esa visión final que Ezequiel recibió del río de agua viva fluyendo desde el templo, ¿sabes lo que significa para tu vida personal? Significa que de tu interior, transformado y renovado por el poder de Dios, puede fluir vida, sanidad, esperanza, restauración para otros que están sedientos, para otros que han perdido el rumbo, para otros que necesitan desesperadamente ver que los milagros aún son posibles. Puedes convertirte en un canal de bendición para un mundo que necesita urgentemente ver el poder restaurador de Dios en acción. Tu testimonio, tu historia de restauración, tus cicatrices transformadas en estrellas pueden ser exactamente lo que alguien más necesita para creer que Dios aún está en el negocio de hacer milagros. Si esta palabra ha tocado tu corazón de manera especial esta noche, si sientes que Dios te ha hablado a través de esta historia antigua, pero eternamente relevante, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que Dios puede hacer milagros en vidas que parecen estar completamente destruidas. Deja un comentario contándonos qué está haciendo Dios en tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser la chispa de esperanza que alguien más necesita para creer que la resurrección es posible en su propia vida. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que puedas seguir recibiendo estas palabras de aliento y esperanza. Cada historia bíblica que compartimos tiene el propósito de fortalecer tu fe, de recordarte que no estás solo en tu camino y de declarar sobre tu vida que Dios tiene un plan hermoso que se está desarrollando incluso cuando no puedes verlo completamente. Ahora, antes de que entregues tu día al Señor y te permitas descansar en sus brazos amorosos, quiero orar contigo. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente y permite que estas palabras de bendición penetren hasta lo más profundo de tu corazón. Padre Celestial, en el nombre poderoso y hermoso de Jesús, te damos gracias por esta noche especial que hemos compartido. Gracias por la historia extraordinaria del profeta Ezequiel, por su obediencia, por su fe, por su disposición a ser tu voz en tiempos difíciles. Gracias por recordarnos a través de su testimonio que tu poder para restaurar y renovar no tiene límites, que no hay situación demasiado desesperada para tu misericordia, que no hay muerte tan final para tu poder de resurrección.
Señor, en este momento levantamos ante ti a cada persona que está escuchando esta oración, cada corazón que ha sido tocado por tu palabra esta noche. Tú conoces sus nombres, conoces sus historias, conoces sus dolores más profundos y sus sueños más secretos. Conoce sus lágrimas derramadas en silencio, sus noches de insomnio, sus momentos de desesperanza, cuando han sentido que no hay salida. Tú sabes dónde se sienten como huesos secos en un valle de muerte, donde sus esperanzas han sido aplastadas, donde sus corazones han sido quebrantados. Pero también sabemos, Señor, que tú eres el Dios de la resurrección, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, en este momento, sopla tu Espíritu Santo sobre cada vida que lo necesita, como soplaste sobre aquellos huesos secos y les diste vida. Sopla sobre los sueños que parecen muertos y resucítalos. Sopla sobre las esperanzas que se han desvanecido y renuévalas. Sopla sobre los corazones que se han endurecido por el dolor y ablándalos con tu amor. Junta los pedazos rotos de sus vidas, Señor. Restaura lo que ha sido destruido. Sana lo que ha sido herido. Renueva la esperanza que se había perdido. Dale a cada corazón la seguridad profunda e inquebrantable de que tú no has terminado con ellos, de que su mejor capítulo aún está por escribirse, de que sus días de mayor impacto aún están por venir. Que puedan descansar esta noche con la paz sobrenatural de saber que están en tus manos, amorosas, perfectas, todopoderosas. Que tus planes para ellos son de bien y no de mal, para darles futuro y esperanza. Que sus sueños sean llenos de tu presencia consoladora y que despierten mañana con renovada fuerza, con renovado propósito, con renovada fe, para seguir caminando contigo hacia el destino glorioso que tienes preparado para cada uno de ellos. Te lo pedimos y te lo creemos con toda la autoridad que nos das tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, quien venció la muerte, derrotó al sepulcro y nos dio vida eterna. Amén y amén. Que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que guarda nuestros corazones como una fortaleza inexpugnable, permanezca contigo durante todas las horas de tu descanso. Que su presencia amorosa te acompañe a través de la noche. Que sus ángeles acampen alrededor de tu lecho y que despiertes mañana con la certeza renovada de que Él está obrando en tu vida de maneras extraordinarias que tal vez aún no puedes ver completamente, pero que pronto se manifestarán para su gloria y tu bien eterno. Buenas noches, querido hermano, querida hermana. Descansa en paz profunda, sabiendo que el mismo Dios que le habló a Ezequiel en aquel valle de muerte, te está hablando a ti esta noche. Su amor por ti es eterno e incondicional. Su plan para tu vida es perfecto y hermoso, y su poder para transformar lo imposible en posible, lo muerto en vivo, lo quebrantado en restaurado, no conoce límites ni limitaciones.
Dios de Ezequiel es tu Dios. El Dios de los milagros es tu Dios. El Dios de la restauración es tu Dios. Y mañana será un nuevo día lleno de nuevas oportunidades para ver su bondad manifestada en tu vida. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito del Padre Celestial y la comunión dulce y poderosa del Espíritu Santo sean contigo siempre, en cada momento, en cada respiración, en cada latido de tu corazón. Amén y amén.